Bueno, buenas tardes a todos, a todas, a todes. Ajá. Les damos la bienvenida. Estas son las primeras jornadas internacionales de dirección teatral, teoría histórica. Acá estoy, vivo. Sí, ahora sí. Hola, hola. Bueno, arrancamos entonces. Bueno, buenas tardes a todos, a todas. Sí, ahí tuve yo un problema de conexión, espero que ahora se me escuche bien. Me avisan si alguno de los que están acá me puede decir si se me escucha bien. Bueno, estas son las primeras jornadas internacionales de dirección teatral, teoría e historia del pensamiento escénico, que están coorganizadas por la Facultad de Artes de la UNC, por la UBA y el Instituto de Artes del Espectáculo. Nuestra mesa se titula Pedagogía y Dirección Teatral 1 y está integrada por, a ver, necesito saber si estoy saliendo bien porque no tengo como ninguna señal. Están todos congelados. Sí, dale, Gabriela. Muchas gracias, Clara. Bien, buenísimo, porque acá dejó de funcionar todo, pero vieron cómo es esto. Entonces, bueno, les digo, nuestra mesa se titula Pedagogía y Dirección Teatral 1 y está integrada por Luis Orea, que es del Instituto de Educación Media Superior de la Ciudad de México, y va a presentar un trabajo que se llama Profesionalización Docente de Egresados de la Carrera de Literatura Dramática y Teatro en la Universidad Nacional Autónoma de México. Luego Clara Angélica Contreras, de la Universidad del Bosque, y su trabajo se llama Formación en Dirección Teatral en América Latina. Luego tendremos a Ana Laura Suárez Casino, de la UNA, Universidad Nacional de las Artes, presentando la enseñanza de la dirección teatral como un ejercicio de cartografía. Y finalmente a Agustina Soler y Román Podolsky, también de la UNA, presentando el proceso de enseñanza-aprendizaje en dirección escénica 4, Cátedra Podolsky-Soler, una presentación. Les cuento que cada expositor y expositora van a tener 15 minutos para presentar un resumen de su trabajo y después, por invitación de las jornadas mismas, cada uno ha leído el trabajo de otro de sus compañeros y compañeras y entonces ha traído preparada alguna pregunta o observación o intercambio para enriquecer el encuentro. Esas van a ser compartidas después de las exposiciones. Para los presentes en el vivo en Facebook pueden ir dejando preguntas, si les parece, para la ronda final. Y ahora, si estás listo, Luis, vamos a empezar entonces con tu presentación. Profesionalización docente para egresados de la carrera de Literatura Dramática y Teatro en la Universidad Nacional Autónoma de México. Luis, ¿estás ahí? Sí, aquí ando. Okay. Voy a compartir pantalla. Permisito, me robaré la pantalla. Si ven mis Pokémones, no se asusten, por favor. Quisiera partir de, bueno, yo soy egresado de la carrera de Literatura Dramática y Teatro de la UNAM. Y bueno, una de las características que he notado a partir de mi práctica docente me llevó a generar esto es un anteproyecto de investigación que todavía está en formación y realmente tiene apenas elementos de los que se está trabajando, ya que hay varios ámbitos involucrados desde aspectos que tienen que ver con la misma universidad, dentro de las direcciones, como dentro de la visión que se tiene de la carrera dentro de la dirección que por lo menos hasta hace 2 o 3 años se tenía, que es la dirección que se encargó de hacer el último plan de estudios. Bueno, uno de los elementos importantes a considerar es el contexto en el que se está moviendo de la carrera actualmente, y podríamos ver que cuando salen estos egresados de la carrera, tienen un desconocimiento, de la gente que está alrededor de ellos, tiene un desconocimiento justamente de cuáles son la naturaleza de esta materia, ya que a diferencia de otras materias, que incluso por simple pedagogía, que se podría hablar de que manejan la taxonomía de Bloom, si fuéramos a la parte más ortodoxa,
En el caso de las materias artísticas, otras taxonomías como la de Simpson o como la de Cranswell son las que son más aptas para poder referirte a los aspectos y objetivos que tienes en la misma. También partimos de que el docente, o bueno, los egresados de la carrera en general se dedican a la docencia, pero desconocen todo este contexto, por lo cual cuando llegan a tratar de ingresar a un aspecto laboral de docencia, desconocen cualquier sistema educativo o cualquier plan o programa que se esté manejando dentro de cualquier nivel educativo. Puede ser desde el mismo que ocupa la Secretaría de Educación Pública, que es la que coordina y maneja todos los contenidos para escuelas tanto privadas como públicas, como escuelas autónomas, que podrían ser las universidades, o incluso sistemas como el IB, el Bachillerato Internacional, que tienen un completo desconocimiento. Y bueno, también plantear que hay una nueva realidad a partir de este aspecto que tenemos de este año y los retos que conllevan. En México sí hay investigaciones donde se plantean aspectos de profesionalización docente, pero si de por sí son pocos, hablando de la profesionalización de la docencia teatral, bueno, o del docente en teatro, el aspecto es aún más pequeño, ya que, pues, en general, por lo menos aquí en México, una cosa que se plantea mucho es que el teatro es una herramienta, más no que sea una disciplina a la cual se le puede dar el sentido o se pueda defender como se defienden otras materias como puede ser español, matemáticas, física, química. También existen investigaciones que hablan sobre aspectos de la práctica docente, pero también que en muchas ocasiones se alejan de lo que podremos hablar la formación de un docente, sino ya va directamente a lo que desarrolla él dentro de su práctica, dentro de los grupos donde está trabajando. Aquí podemos considerar que la currícula es algo fundamental, bueno, el currículum es algo fundamental que no se ha considerado dentro de la universidad, en este caso de la UNAM, para poder hacer este trabajo, y el análisis de la misma aún está más lejos, y parte de esto tiene que ver con que sí se replanteó un nuevo plan, sí se tiene un nuevo plan de estudios, pero este plan de estudios lleva 10 años funcionando, pero se contrasta uno con el otro, o sea, sí se aleja mucho de una realidad, de un contexto tanto laboral como de docencia. Una cosa que podemos ver es que en México la formación docente tenemos 10 universidades públicas que manejan la carrera de teatro o carreras de artes escénicas o actuación. De 8 de estas plantean esta materia de formación docente como obligatoria. En este caso, el plan de la UNAM de 1985, del cual yo soy egresado, sí lo contaba, solo con 2 materias. La novena no cuenta con ninguna materia de esta área y la última presenta 4 materias que son optativas. ¿Qué pasa con el nuevo plan de la UNAM, el del 2009? Sí cuenta con estas materias, pero también caen en optativas. Tenemos otros aspectos como la maestría de la Universidad Internacional de La Rioja, que a partir de hace 2 años empezó a impartir la maestría en modalidad en línea, que tiene elementos de docencia, pero obviamente es un aspecto muy reciente que apenas se está manejando, por ejemplo, esta universidad que es de particular, y el INBA, que es el Instituto Nacional de Bellas Artes y de Literatura, que hasta hace 2 años también abrió una maestría de pedagogía teatral. ¿Qué pasa con esto? Que frente a lo que se vive en la UNAM, es que en la realidad se buscan maestros, pero en el contexto de la misma universidad, del nuevo plan de estudios que se está manejando, tiene elementos de áreas de oportunidad para poder desarrollar este ámbito. Podemos ver que en el plan de 1985 sí tenemos materias obligatorias de aspectos pedagógicos,
pero frente a la realidad de las necesidades o de la postura para poder defender este trabajo desde la naturaleza de la materia, queda muy desdibujado. O sea, no se tienen las herramientas, a pesar de que es el ámbito real de una persona que egresa del teatro, no se tienen las herramientas para poder defender este trabajo. El plan del 2009, que sigue siendo el vigente, solo tiene las materias optativas, lo cual deja aún más desnudo el trabajo del teatrero que se dedica a la docencia frente a una realidad laboral que es la docencia. Uno de los aspectos que se encontró dentro de esta búsqueda es que el Consejo para la Acreditación de Programas Educativos en Humanidades, que tiene sede en Puebla y que existe desde el 2013, acredita la carrera como una carrera en estos aspectos de función, pero solo administrativos, ya que no busca ni investiga ni indaga el mapeo de cómo la currícula responde a las necesidades de un mundo laboral, y en este caso de la docencia. La UNAM ya de por sí cuenta con una dirección de evaluación, la cual existe desde desde el 2009 aproximadamente, y que incluso tiene un manual que te plantea que se necesita hacer una evaluación constantemente. Y frente a la realidad tan cambiante que tenemos, y en específico de aspectos artísticos, y en este caso de docencia, porque es un ámbito que en México se descuida demasiado, en específico en la UNAM, pues no se ha considerado. El plan desde el 2009 tiene 5 especialidades: dramaturgia, actuación, dirección, teatrología y dirección y producción. En el perfil de egreso no aparece ya la docencia como parte de la formación, o bueno, parte del perfil de egreso, pero una cosa y característica que tiene este plan de estudios del 2009 es que se plantea que se le preguntó a los docentes y a los estudiantes, y uno de los elementos principales para poder generar una currícula práctica que responda a las necesidades de afuera es poder preguntarle a los egresados qué necesitaría hacer ante esta situación. Tendremos que hablar justamente de que se necesita que el currículum detecte las necesidades de los profesionales, en este caso de teatro, y es un elemento básico para poder hacer una propuesta, modificación o incluso creación de un plan de estudios que responda a las necesidades sociales, incluso culturales, de un país, pueblo, nación, o lo que quieran hablar. Y en este caso, los egresados de teatro de la UNAM tienen esas necesidades dentro de ese aspecto profesional, pero no se han considerado. No hay una investigación que esté relacionada directamente con este tema, y lo poco que se tiene se puede encontrar en docencia, en otros ámbitos, en profesionalización en otros ámbitos, y en este caso como las maestrías, que apenas hay poco y es muy, muy reciente. Entonces, al ser la máxima casa de estudios, necesita responder a esta necesidad tanto social como cultural, que permite abrir y tener acceso a la cultura. Otro aspecto sería por las necesidades de los egresados que viven fuera de un ámbito académico protegido, ya que ser docente de la universidad sí te puede dar herramientas o conocimientos de lo que necesitan los alumnos, e incluso los alumnos pueden tener una idea, pero el ámbito real al que van a contestar con estos conocimientos va a ser afuera. Entonces, pues sería fundamental que incluso si se considerara una modificación incluso de cualquiera de las otras 5 áreas que tiene de la carrera de literatura dramática y teatro dentro de la UNAM, se tendría que buscar a los expertos en la materia, que podrían ser directores que están haciendo dirección, actores, de teatrólogos, gente que se dedica a la producción, o sea, todos estos que tienen los saberes y las necesidades para poder hacer lo que se le llamaría un currículum práctico, ¿no? Porque a partir de
toda la práctica se pueda reestructurar estos aspectos teóricos y formativos del estudiante de cualquier carrera, en este caso, pues de teatro. Bueno, y esto sería con el objetivo de poder generar un diseño de una área pedagógica de profesionalización teatral. Uno de los aspectos que pasa principalmente en la carrera de teatro en la UNAM es que se ha diversificado y se ha buscado tratar de cubrir el mayor número de áreas posibles, pero también en el aspecto de la realidad, a veces ya la modificación de un plan de estudios a nivel licenciatura podría quedarse corto, es decir, existiría incluso la posibilidad de que fuera una especialidad o una maestría dentro de la misma universidad para que pueda responder a estas necesidades, con el objetivo de replantearnos y potencializar esta práctica, ya que nosotros tenemos las herramientas, sabemos cómo funcionan los aspectos y la naturaleza de nuestra materia, pero ante el mundo y ante ciertas autoridades que son con las que vamos a trabajar, a veces carecemos de estas herramientas. Y bueno, eso sería todo. Gracias. Muy bien, Luis. Buenísimo, muchas gracias. Buenísimo, muchas gracias. Sí. Clara, ¿estás lista vos para hacer nuestra exposición sobre formación en dirección teatral en América Latina? Sí, señora, presente. Bueno, muy buenas tardes a todos, a todas, a todos los que nos están acompañando en estas jornadas que celebro y doy un agradecimiento a esta iniciativa, pues de este grupo de argentinos, que estos argentinos siempre nos sorprenden con estas iniciativas a nivel Latinoamérica y por eso son pioneros y siguen siendo como parte de nuestros grandes, digamos, Argentina siempre será como México, también como el lugar por donde entra todo el conocimiento casi para América Latina y que pues como por excelencia ha sido por ese lado. Bueno, mi nombre, como ya lo dijo Gabriela, es Clara Angélica Contreras. Yo soy formada en dirección teatral en la Universidad Distrital, en la Facultad de Artes ASAP, antes Escuela ASAP. Salí ya hace bastantes años, luego hice una maestría en educación y luego ya hace poco terminé el doctorado y de lo que les vengo a hablar un poco es sobre mi tema de investigación del doctorado, que fue la formación en dirección teatral en América Latina. Que era un poco, indagando un poco sobre eso en este tema. Entonces les voy a compartir pantalla en este momento. Les voy a compartir pantalla. Ay, perdón, espere que no es pantalla, esto es ventana. Les voy a compartir ventana. Listo. Acá está. Ok, me dicen, me hacen una señal si la están viendo. Ok, muchas gracias. Entonces, acá en esta, digamos, soy docente actualmente de la Universidad del Bosque, y bueno, aquí es donde estoy ahorita ejerciendo como la función. Entonces, esta investigación este título hace parte de uno de los capítulos de la tesis de doctorado, que es la formación en dirección teatral, tiene como varios momentos. Entonces, lo primero que voy a, digamos, traté no de resumir toda la tesis, pero sí gran parte de la tesis digamos, para esta presentación hoy, sobre todo porque la motivación mayor que me llevó a esa investigación era saber un poco cómo se estaba formando en dirección teatral en América Latina. Pero para ello tenía que saber cómo era ese universo de la dirección teatral. Entonces, en términos generales, digamos que se entiende desde algunos autores que es el arte de observar y organizar los elementos de la escena dando un sentido, o es el arte de buscar en lo más profundo de la creatividad de actores, actrices, de iluminadores, escenógrafos, músicos para armonizar con una propuesta en particular. Prácticamente siempre la dirección se ha visto como el arte encargada de organizar y como de tejer todos estos elementos que hacen parte como de la puesta en escena que terminan en un espectáculo. Entonces, en ese recorrido, digamos que me fui yo a hacer el doctorado a Brasil y allá en Brasil descubrí con grata sorpresa que hay muchos programas de dirección. En América Latina es el país que más programas de dirección tiene. Tiene, hasta el momento, cuando se hizo la tesis, habían 5 programas, creo que iban a abrir uno más, y por eso en Brasil se escogieron solamente 3 universidades. Acá les voy a mostrar entonces un poco el mapita en donde se creó el primer programa de dirección teatral en América Latina, pues también en Brasil.
que fue la Universidad Federal de Salvador de Bahía en 1965. Digamos que se tiene esta fecha, que es como la fecha de reconocimiento del programa por parte del Ministerio de Educación pues, de Brasil. Sin embargo, haciendo la indagación, nos dimos cuenta que la Universidad de Río, la Universidad Federal de Río de Janeiro, que tiene un programa de dirección, está formando directores hace más tiempo que la Universidad Federal de Bahía, pero no obtuvieron, digamos, el permiso del ministerio como antes. Entonces ahí se debaten entre las dos. Una fue en el 63 y la otra en el 65. Realmente el tiempo son máximo 2 años de diferencia. Entonces, los programas que tienen formación en dirección teatral en América Latina desde el escenario público, y esto es importante destacarlo porque, por ejemplo, cuando hice el levantamiento, pues me encontré que en Chile también había formación, pero la formación en Chile, hasta donde yo investigué, puedo equivocarme, puedo estar muy equivocado, ustedes me corregirán, o si tienen algún dato, servirá para hacer adecuaciones. Chile no tiene formación, digamos, en dirección teatral específicamente desde la universidad pública. Entonces, las universidades que tienen esta formación son México, que bien lo dijo Luis ahorita con la UAP, con la Universidad Benemérita de Puebla, Colombia con la SAP, que es la única universidad que forma aquí en Colombia, Brasil, como ya les dije, tiene varias universidades, pero escogimos solamente la UFBA, Unirío, la USPI y la UFRJ, que es la Universidad Federal del Río Grande del Sur. Está la Universidad de Mariana, está la Universidad de... ay, se me olvidó. Bueno, hay otros programas y otras universidades en otras ciudades. Y en Argentina está la UNA. Entonces fue allí donde, digamos, empecé un poco la indagación buscando con mi director de tesis, intentamos darle como un cierre porque era demasiado. ¿Qué voy a investigar de estos programas de dirección? Los currículos, voy a investigar cómo se forman en dirección, o sea, era como cerrar un poco el espectro, y lo que decidimos es que pues íbamos a tomar como metodología específica la metodología de la investigación narrativa, que nos permite recuperar y darle, digamos, sentido a la experiencia de los otros. Entonces, para eso hicimos un levantamiento de directores o directoras formados en dirección en estos programas, en alguno de estos programas, y que además fueran docentes del programa de dirección. Eso nos limitó un montón el espectro, de tal manera que incluso en Argentina, que cuando fui, el programa, digamos, no tenía todavía egresados, o estaban teniendo como los primeros egresados, no había todavía ningún docente formado dentro de su misma carrera. Entonces, pues ahí tuvimos que, aquí nos ayudó Ana Alvarado, que siempre la viviré muy agradecida con ella por eso, y en México pasó algo similar. Al momento tampoco tenían ningún egresado del programa de dirección, o con el énfasis, porque en México es un poco énfasis, de dirección dando clase. Entonces, bueno, ahí se nos limitó un poco la cosa, pero sin embargo en Colombia y en Brasil pudimos obtener como esta información. Entonces, aspectos importantes que hay que destacar dentro de la formación en dirección y que fueron así como, digamos, muy recurrentes. Y es que resulta que la formación en dirección, como la actuación también, fue por mucho tiempo empírica. Entonces, por algún tiempo tuvimos que darle pues, reconocimiento a la formación empírica, porque tenemos muchísimos directores en América Latina que tienen, pues que son directores reconocidos por su trayectoria. Entonces reconocimos que hay como dos escenarios, un escenario académico y un escenario, digamos, artístico. Entonces, dentro del oficio de la dirección, porque tuvimos muchas discusiones, sobre todo aquí en Colombia, se plantea todavía ese debate y un poco también con la profesionalización que también, al igual que en México está pasando acá, hay una idea y un afán también estatal por profesionalizar a todo el mundo. No quieren tantos empíricos, no sé cómo será ahorita en Argentina, pero aquí en Colombia está, digamos, ese trabajo está siendo muy bien hecho por el ministerio, entonces está creando muchos programas para profesionalizar. En ese sentido, hay una recopilación también que está dentro de la tesis de mujeres directoras de teatro aquí en Colombia. Hice como un poco el levantamiento porque también la dirección ha sido una labor esencialmente ejercida por hombres hace mucho tiempo, cosa que se ha venido, digamos, modificando, pero inicialmente los grandes directores reconocidos de América Latina son hombres. Si uno ve a Yuyak Scani, Sibela Candelaria,
si ve Contra el Viento, el Cuatro Tablas, o sea, todos tienen una representación de un director hombre. Bueno, que eso, digamos, no hace parte del debate de la investigación, pero sí entramos a indagar un poco de la formación de estos directores, que la mayoría vienen de otras profesiones, o son filósofos, antropólogos, arquitectos, sociólogos, y luego, por alguna razón, terminan siendo como los directores de estos grupos. Y ahí tuvimos que darle como crédito a que ellos también son profesionales, porque antes la tesis llamaba como formación profesional, ¿no? Como que la profesión solamente la otorga la academia y no es cierto. De ahí tuvimos que, digamos, debatir un poco como cuáles términos usar, cuáles eran los términos adecuados para hablar de esta profesión, porque es tan profesional aquel que se ha formado en el oficio, en el hacer, como el que se ha formado en la academia y que le dan un título, ¿no? Y que ahorita, hoy por hoy, pues todos vamos a quedar con títulos que nos van a acreditar eso. Bueno, entonces continuando un poco con estas búsquedas de los alcances y limitaciones de la formación teatral en América Latina, nos dimos cuenta que en los programas que ya les había mencionado anteriormente, de México, Colombia, Brasil, tanto México como Colombia, primero fueron programas que fueron adscritos a las artes escénicas y era un énfasis, la dirección fue contemplada como el énfasis en dirección. Ahora la SAP tiene, digamos, la formación específicamente. Nosotros salimos como maestros en artes escénicas. Y ese título es raro porque para algunos países es como si fuéramos magisters y no, es el título como de pregrado. En Brasil les llaman bacharelado, como, no sé, y no se equivale a la licenciatura en México. Para nosotros en Colombia, los licenciados son los que se dedican a, digamos, a estudiar la docencia. Los que estudian docencia tienen el título de licenciado. Bueno, entonces ya continuando un poco con esta idea de la búsqueda de estos programas y cómo era que se formaba desde la experiencia, descubrimos varias cosas bien interesantes con estas. La mayoría fueron mujeres. De México fue la doctora Isabel Cristina, que fue directora del programa por mucho tiempo. De Colombia tuvimos a dos docentes, que fue Arley Ospina y Catalina Lozano Moscovich. De Brasil, de la UFBA, tuvimos a Evi Alves, que es una directora formada en ese programa y que además, digamos que ha sido una reivindicadora también de lo negro en la UFBA, también ha sido una pelea que ella ha dado de mujer y negra. En Unirío tuvimos a André Pais Leme. De la USPI tuvimos a... de la USPI no lo tuvimos, pero intentamos tener acercamientos con Antonio Araújo, pero pues él es digamos, es un director muy reconocido con muchas ocupaciones, fue muy difícil. Y de la Universidad Federal del Río Grande del Sur, que es de abajo de Florianópolis, tuvimos a la profesora Inés Majoco, que también es una directora que lleva pues también muchísimos años de experiencia. Entonces, digamos que así como a grosso modo, para ir ya un poco cerrando y no pasarme del tiempo, como parte de las dificultades que ha tenido los programas dentro de esta, digamos, dentro de esta idea de lo académico, que es ese salto, que también lo vivió mucho la SAP, ese salto de configurarse como programas académicos y que deben responder de alguna manera pues a las necesidades de la universidad. Y es ahí donde la política educativa que se implementa para América Latina, para casi toda América Latina, hay una idea también de transversalidad, de flexibilidad, que se van metiendo, que son palabrejas que se van metiendo y que todos los programas tienen que responder a eso. Y sin embargo, uno de los resultados, digamos, más tristes y como más dolorosos que dieron cuenta de esta, digamos, de esta investigación es que infelizmente la formación en dirección, y supongo que también en todas las áreas, ha perdido tiempo. Y aquí el tiempo se vuelve, digamos, un valor que cuesta mucho. Entonces ahora ya todos los programas están por créditos, los créditos son tiempos y entonces ya prácticamente los estudiantes tienen que tener un número de créditos y eso no se puede salir. Es muy curioso. Cuando yo estudié en mi programa de dirección, nuestra carrera era anualizada. Nosotros teníamos pues 5 años para formarnos y era un año, pues, un año. Era como, sí, se hacía un año y pasaba el otro año y así sucesivamente y teníamos muchísimo tiempo para hacer muchas cosas. Y ahora los chicos están semestralizados y eso es un sancocho de cosas, los chicos están viendo un montón de contenidos, pero son tantos contenidos que no les da tiempo para parar y reflexionar qué es lo que están viendo. Y bueno, hay un programa que es el programa de la USPI,
que está intentando modificar un poco su currículo para volver a esta idea también del taller, para mandar a los chicos a que hagan trabajo, es decir, quitarles la posibilidad de explorar a los estudiantes de artes y especialmente a los directores, de ir a trabajar ¿con qué se trabaja en dirección? Pues con la escena, se trabaja con la luz, se trabaja con el telón, o se trabaja en la calle, o no sé, pero entonces es como quitarle un poco de esas horas que nos han quitado, como recuperarlas para devolverlas a los programas. Y bueno, digamos que ese es el panorama que se ve casi en todos los programas que yo estuve indagando. Hay algunos que están haciendo reflexiones. Cuando yo fui a Argentina a ver el de la UBA, de la UNA, allá estaban haciendo, digamos, estaban haciendo trabajo sobre el currículo, estaban intentando crear un nuevo currículo, y eso fue pues como los que nos contaba Ana, que estaban intentando sí corresponder a la universidad, porque volverse universidad tiene unas responsabilidades, ¿no? En tiempos y un montón de cosas, pero cómo no perder la esencia de lo que hacemos nosotros, que lo nuestro es un trabajo colectivo. Nosotros necesitamos tener a los otros. No podemos, como los plásticos, tener a solo mi cuadro y yo, los músicos, solo mi instrumento. Nosotros necesitamos un trabajo colectivo. Y bueno, y así finalizo antes de que muchísimas gracias. Y bueno, aquí estoy para las preguntas. Ya les dejo de compartir. Muchas gracias. Excelente, claro, muchas gracias. No te pasaste nada de tiempo. Perfecto, muchas gracias. Muy claro. Justo ahora vamos a tener invitados de la UNA. Empezamos con Ana Laura Suárez. ¿Qué tal? ¿Cómo están? ¿Se me escucha? ¿Se me escucha? Sí, hola, ¿se me escucha? Sí, se te escucha muy bien, sí. Bueno, en primer lugar agradecer la posibilidad de estar acá y estas jornadas que realmente están muy buenas para poder pensar el ejercicio de la dirección. Y escuchando un poco a Clara y a Luis que hablaron antes, es interesante el friso que se está armando en cuanto a ahora lo que nosotros vamos a contar de nuestra experiencia en la UNA. En principio, yo soy egresada de la carrera de la licenciatura en Dirección Escénica y empecé a dar clases en los primeros años de la carrera. Empecé a dar clases en los primeros años de la carrera. Y este trabajo surge a partir de las reflexiones que se generaron a partir de ahí, ¿no? Un poco por esto que contaba Clara, yendo más al punto concreto de la clase en particular. Entonces la titulé La enseñanza de la dirección teatral como un ejercicio de cartografía. Y en particular el análisis de la clase como un territorio de subjetivación, y también la posibilidad de plantear en esa clase ejercicios que permitan la emergencia de una voz propia y de un reciclaje de esa voz propia que se trae. Un poco me quedé con esto de recuperar los tiempos, ¿no? que decía Clara, como una recuperación de lo identitario, de lo propio que trae el alumno cuando ingresa a la carrera. ¿Con qué nos encontramos cuando se ingresa a la carrera? Por lo menos en mi experiencia. Que son muy chicos, son muy jóvenes, y que muchas veces no saben de qué se trata específicamente o a qué vienen, ¿no? Entonces eso dificulta un poco comenzar el trabajo. Y también se nos plantea a nosotros la pregunta de qué tenemos que hacer como docentes o qué herramientas propiciar para poder darle al alumno o al estudiante la posibilidad de que identifique qué es lo que trae, o al menos propiciar algún tipo de voz propia o de reconocimiento de estos materiales. Entonces, además de esto, que va a tener que trabajar y ejercitarse en un contexto hipermediatizado, ahora interrelacionado a través de pantallas, y a su vez con multidisciplinas que se conjugan a la vez. Entonces acá aparece el tema de la subjetividad. ¿A qué me refiero con subjetividad? La subjetividad como el conjunto de relaciones que se establecen, que establecen los individuos, en virtud de vectores de subjetividad, vectores de colectivos, individuales, todos los elementos que ha ido recogiendo a lo largo de su historia y que lo hacen ser quien es, que sean individuales, colectivos, familiares. Esto lo llama Guattari vectores de subjetivación, como este material inconsciente, que arma cierta cartografía, ¿no? Y que nunca se da sola, nunca se da en
nunca es autónoma. Entonces, nosotros, ¿cómo hacemos para activarla a eso? ¿Cómo hacemos para que este territorio emerja cuando un chico de 20 años, 18 años ingresa a la carrera y ni siquiera sabe para qué está ahí, o cómo, o qué es lo que lo llamó? Quizás lo llamó entrar ahí y ver a alguien que dirigía, o un espectáculo que pudo ver en algún momento, pero quizás no sabe qué actividades en concreto se desarrollan en la tarea de dirigir teatro, ¿no? Como congregar elementos o unir elementos para generar otros discursos, otras lecturas. Entonces ahí se nos plantea a nosotros el tema de cómo activar, cómo generar esa potencia, ¿no? Y trabajar con esa subjetividad. Y la clase, a su vez, como herramienta y como territorio de esta subjetivación. Y aquí aparecen dos ejercicios que yo planteo y que me he planteado y para poder propiciar esto que estoy diciendo. Uno hacia adelante y otro hacia atrás. Uno que permita al estudiante reconocer lo que trae, más allá de su edad, o de la propia experiencia, poca o mucha que tenga, y otro hacia adelante que tenga que ver con el reciclaje y con reconfigurar los elementos que trae y poder generar nuevos. Y en este punto también destruir en algún punto lo que trae. Como primer ejercicio, armé un ejercicio que se llama Aquí llevo el ensayo, que significa, tiene tres instancias. Una tiene que ver con nombrar todas o la mayor cantidad de experiencias que ella ha tenido, nombrarlas en palabras, darles un orden, una cartografía, y después poder sacar relaciones de ese recorrido. ¿Esto qué permite? Permite nombrar para poder generar de esa nueva palabra una herramienta. Poner en palabras una experiencia para que esa experiencia se transforme en herramienta. Y de esa herramienta poder generar algún tipo de ejercicios, recorridos, experiencias puestas en funcionamiento. A su vez, ¿esto que permite también en este recorrido? Poder ver dónde se ubica el estudiante, que él mismo o ella misma puede identificar dónde se ubica en relación a este recorrido y a todo lo que trae. Y desde dónde entra a esa materia escénica, ¿no? Entonces el estudiante ya no viene vacío, no viene con nada, viene con un montón de elementos que a partir de este ejercicio de nombrar para transformar la herramienta, le significa muchísimo material a disposición para iniciar un año, que muchas veces se desconoce, ellos mismos no saben que lo tienen. Y en una segunda instancia, un segundo ejercicio, que es no ya identificar lo que se tiene, sino poder abrir y generar y propiciar nuevos itinerarios. Poner en acto esa voz que está en potencia y que ha sido reconocida. Quizás podría ser ejercicios para una primera mitad del año y otros para una segunda mitad del año, ¿no? En esta segunda instancia de reciclar, también Guattari habla de reciclaje ecomental, un reciclaje que tiene que ver con poner en relación toda mi subjetividad o la subjetividad de un estudiante con el otro, y donde ahí pueden haber fricciones y cosas que se destruyen también y se retroalimentan, y eso también es un desafío para nosotros como docentes, poder propiciar eso. Aparecen otros ejercicios que tienen que ver con poner en relación, con reciclar, como dice Bourdieu, tengo acá la cita, como un vagabundo que hurga los desechos públicos en busca de un objeto que llevarse, poder subvertir herramientas, usar técnicas de otros universos, poder, como yo usé muchas veces la palabra reciclar, pero encadenar focos, yendo más a lo concreto, establecer relaciones de contigüidad, causa-efecto, de semejanza, tornar elementos irreconocibles, es decir, usar herramientas de otros
de otras disciplinas, poder generar nuevos itinerarios para que el estudiante que tiene estas herramientas que he reconocido en una primera instancia pueda generar estos nuevos itinerarios, nuevas formas de entrar a estas cartografías, a su vez puestas en relación con otros estudiantes en este seno de la clase. Entonces, estas dos instancias, una hacia atrás y otra hacia adelante, ¿qué nos permite pensar? Primero, la ética del error, o sea, la ética de la experimentación. Pensar esto muy bien, como decía Clara, también en este pasaje intermedio entre lo académico y algo que tiene que ver más con la práctica. Bueno, en esta instancia académica ineludiblemente necesitamos, o por lo menos en mi experiencia, apoyar en el proceso, ya no idea de resultado, sino como proceso en el cual el error es constructor de este reciclaje. En segunda instancia, estos errores van a hacer que se destruya todo lo mecánico, o al menos propiciarlo. ¿Para qué? Para poder generar otras cosas distintas a las que se traen, ¿no? Y en tercer lugar, que la cultura o todo lo que está alrededor nuestro va a ser siempre una caja de herramientas que vamos a poder usar, subvertir, dar vueltas, nutrirnos y a su vez mover y reacomodar estos signos para nuevos discursos. Entonces, volviendo a la primera parte y pensando en el rol docente en estos primeros años de la carrera que a mí me tocó transitar como docente, me parece que una de las tareas también es como inocular la incertidumbre creadora o la invención delirante en todos los campos, también como dice Guattari. A partir de la posibilidad de generar siempre nuevos itinerarios, reconocer los anteriores para poder destruirlos, ponerlos en relación, tensarlos y generar nuevos. Conocerse para generar nuevos discursos sobre sí mismo. Y ahí es donde nosotros como docentes se nos presenta el desafío de propiciar esas preguntas y bueno, a través de estos ejercicios poder dar la posibilidad de una metodología de cartografías inagotables. Que el estudiante pueda irse o salir de la universidad con la cartografía como método, para generar y desechar de una manera inagotable. Muchas gracias. Muchas gracias, Ana Laura. Buenísimo. Los últimos expositores son Agustina Soler, Roman Podolsky, que tienen su trabajo llamado El proceso de enseñanza-aprendizaje en Dirección Escénica 4, Cátedra Podolsky Soler, una presentación, también dentro de la UNA. Bueno, hola, ¿qué tal? Voy a arrancar yo en nombre de los dos. Soy Agustina Soler, también soy egresada de la UNA y docente en Dirección Escénica 4 de la Cátedra Podolsky. Bueno, antes que nada, ahí alineándome con las compañeras, agradecer este espacio. Para nosotros es muy valioso poder compartir y reflexionar nuestro trabajo y también conocer las elaboraciones que hay en otros lugares, en otras universidades. Siempre es muy enriquecedor y me parece que en este contexto de soledad aún más. Bueno, me gustaría comenzar un poco contextualizando un poco qué es esta universidad de la que formamos parte. La Universidad Nacional de las Artes, que antes era Instituto Universitario Nacional de Arte, nace en el 96 de la unión de diferentes conservatorios y escuelas nacionales de arte, de bellas artes, del Conservatorio de Música, del Conservatorio de Artes Dramáticas, de Artes del Fuego, del Folclore, de Música. Es realmente enorme la cantidad de departamentos y de áreas que tiene. Nosotros formamos parte del Departamento de Artes Dramáticas, que tiene 3 licenciaturas, además de maestrías y especializaciones. Tiene licenciatura en actuación, la licenciatura en dirección escénica y la de diseño e iluminación de espectáculos. Con Román, como dije, estamos en la materia de dirección 4, que sería el último nivel de dirección. Luego los estudiantes tienen el proyecto de graduación, la tesina y se reciben. La materia es anual
y estamos nosotros desde el 2016 que comenzó la cátedra. Hay otra cátedra en el otro turno, la cátedra Cano, de Luis Cano. Bueno, el perfil de la cursada nuestra siempre fue de taller, de investigación teórico-práctica. Me interesa mucho agarrar un poco la ponencia de Ana Laura porque hay muchos puntos en común y me pregunto si no todo viene a ser una reelaboración de lo que ve los años anteriores y eso me parece que es muy positivo. Durante los primeros 3 años que tuvimos la cátedra, el objetivo de la cursada es que los estudiantes pudieran realizar un montaje de un texto dramático en su totalidad. Esto implicaba para nosotros y para los estudiantes, obviamente, hacer un doble trabajo, por un lado, el de analizar y establecer un diálogo con el autor o autora, porque era un texto que no podía ser de producción propia. Entonces tenían que establecer un diálogo, analizar y conocer ese material textual, ese dispositivo que estábamos leyendo. Y por otro lado, el trabajo nuestro a partir de diferentes ejercicios de empezar a conocer lo que decía Ana Laura, también la singularidad de cada uno. De ese diálogo derivaba la puesta en escena y al final del año los estudiantes tenían que entregar una carpeta donde presentaban sus referencias, sus bocetos de escenografía, fundamentaban un poco las decisiones. Bien, en el año 2019, o sea, el año pasado, se empezó a trabajar de manera coordinada con el proyecto de graduación. Es decir, los estudiantes arrancaban en dirección 4 con un proceso y tenían un ciclo lectivo y medio para terminarlo. Esto nos permitió a nosotros pensar en proyectos de investigación más profundos e incorporamos a lo que ya veníamos trabajando una herramienta pedagógica que para nosotros fue bastante fundamental, que es la del concepto. Los estudiantes cuando entran ahora a la materia tienen que elegir un concepto para empezar a investigar. Un concepto de cualquier área, puede ser filosófico, sociológico, antropológico, culinario, deportivo. Un concepto. Siempre definimos, nos ayudamos con Deleuze para definir el concepto. Él plantea que el concepto es un modo nuevo de recortar el mundo, que une cosas que estaban separadas y separa cosas que estaban unidas. Él plantea, habla de la filosofía, ¿no? Pero nosotros lo traemos al teatro, él plantea que el concepto suelto no sirve de nada, que es un deleite, dice, para el intelecto, pero nada más. Y que los conceptos deben estar unidos a los afectos y a los perceptos. Él define afecto como el aumento o disminución de la potencia de existir. Ahí vuelve la palabra potencia, Ana Laura. Y el percepto como la capacidad de percibir más o menos cosas. Entonces, los estudiantes tienen, ante este panorama, si se topa con un concepto de su interés, pensar si ese concepto les hace unir cosas que estaban separadas o separar cosas que estaban unidas, si les aumenta la potencia en relación al ejercicio de la dirección y si les permite percibir más cosas. Deleuze cita en su libro de Cine 3, su curso de cine, cita de Spinoza y dice que para Spinoza la ética es que uno, tanto como sea posible, aumente al máximo su potencia a existir. Aumente al máximo la capacidad de permitir, de percibir un máximo de cosas. En este sentido, nos parece que el ejercicio de la dirección, en términos éticos, sería justamente aumentar la potencia y los perceptos de cada estudiante, para que ellos a su vez aumenten las potencias de su equipo de trabajo y de los espectadores. El concepto a nosotros nos sirve de una doble manera. Por un lado, nos permite hacer una unión sólida entre teoría y práctica, y por otro lado nos permite conocer la singularidad de cada uno.
nosotros entendemos singularidad como aquello más propio de cada uno, ahí tomando lo que decía Ana Laura. Algo que tiene un carácter de excepción, que es un acontecimiento que se impone más allá de la voluntad de decir de cada uno, que se impone más allá de los discursos establecidos, de las convenciones. Y nuestro trabajo durante todo el año, no solo al principio con el concepto, sino después durante el año, hacemos ejercicios de ensayos abiertos y empezamos ahí a ver cuál es el modo singular de dirigir de cada uno. Nuestro trabajo en todo el año es tratar de pescar esa singularidad, decimos de conocer el rollo de cada uno y tratar de ser lo más fieles posibles a ese rollo a la hora de acompañar el proceso de investigación. Los estudiantes, una vez que eligen el concepto y que investigan sobre él, deben elegir un material dramático para trabajar. Un material dramático, postdramático, un material textual. Y bueno, en periodo prepandemia, lo que hacíamos en clase era que empezaban a hacer unos ejercicios con actores para empezar a ver si podían establecer algunas verdades provisorias sobre lo que luego será supuesta. El objetivo con estas verdades es que se establezca idealmente una especie de red y que de eso devenga un dispositivo. Nuestro objetivo es que se vayan al final del año por lo menos viendo la posibilidad de que se genere un dispositivo. Ojalá que se arme, pero que se genere un dispositivo escénico. Definimos dispositivo usando a Agamben, y acá voy a leer para no pifiarla. Él dice que el dispositivo es cualquier cosa con la capacidad de capturar, de determinar, de orientar, de modelar los gestos, las conductas, las opiniones y los discursos de los seres vivientes. Entonces, en términos de Foucault, un dispositivo sería un hospital, una escuela, una fábrica, pero también, dice Agamben, es el cigarrillo, son las leyes de tránsito, es la lectura, es el lenguaje, son los dispositivos electrónicos. Todos esos dispositivos generan una subjetivación. El sujeto surge de la relación entre los dispositivos, dice él, y los seres vivientes. Es decir, que el dispositivo es una máquina de generar sujeto. Nosotros creemos que dirigir es producir un dispositivo, que es la puesta en escena, a partir de otro dispositivo, en nuestro caso, que es el texto dramático. Dirigir es distribuir y regular las fuerzas para afirmar un sentido sobre el contenido de la obra, para producir un saber, para promover un proceso de subjetivación, no solo en la ficción y en los espectadores, sino también en el mismo equipo de trabajo. Se genera un dispositivo, lo genera el director y se genera en el mismo equipo un dispositivo que genera subjetivación. En ese sentido también nosotros promovemos un ejercicio democrático del rol, justamente porque también dirigir es generar un dispositivo de poder y de saber. A la par de la creación de este dispositivo, de que se va generando, los invitamos a los estudiantes a pasar por un proceso de deconstrucción. Con el objetivo, de nuevo, para reflexionar sobre su singular modo de dirigir, para empezar a ponerse en cuestión cuáles son las convenciones que los atraviesan, los discursos que se establecieron. Derrida dice que la deconstrucción es la visibilización, dice, del carácter histórico del concepto, es decir, entender que un concepto fue una construcción y entender por qué se establecieron ciertas definiciones y no otras. La deconstrucción y la construcción para nosotros son dos movimientos implícitos en la tarea de la dirección. Romano usa una metáfora muy buena que es, para hacer un edificio tenés que hacer un pozo. Entonces tiene que ver con empezar a preguntarse sobre los sentidos que uno trae, sentidos artísticos, sentidos personales, sentidos convencionales,
para poder generar un sentido a partir del sinsentido, pasar por la incertidumbre para poder generar un sentido nuevo. Estos son los 4 conceptos que son más o menos pilares en nuestra práctica, que son de vuelta, repito, el concepto, la singularidad, la deconstrucción y el dispositivo, y funcionan de manera paralela y relacionadas. No es que uno, a veces yo digo, uno empieza con el concepto, algunos alumnos arrancan con el material y después viene el concepto, es una hipótesis y claramente cuando atraviesa a la singularidad de cada uno, esa hipótesis se modifica. Pero funcionan en relación, porque no hay algún acontecimiento singular si no hay una deconstrucción. Conocer la singularidad de los estudiantes nos lo permite el concepto, y el concepto de vuelta es más potente si se cuestionan los saberes preestablecidos. Y esta relación se verifica en el dispositivo. La construcción de todo esto deriva a un dispositivo escénico. Bueno, hasta ahí porque si no sigo y me voy a pasar. ¿Puedo agregar alguna Sí, cosita sumá más? todo lo que quieras, sí. Bueno, buenas tardes a todos y a todas. Simplemente agregar algunos mínimos puntos a la bella descripción que hizo Agustina recién de nuestro trabajo. Me interesa por ahí ligar algo de lo que se está hablando y que me parece que es en algún sentido transversal a las presentaciones y que tiene que ver con esta relación entre la teoría y la práctica, que quizás por nuestra posición universitaria, pero ocupados de algo que está vinculado a un oficio, estamos permanentemente en tensión, tironeados por ciertos saberes y por ciertas prácticas, y tratando cada uno de nosotros de establecer la ecuación más justa o más singular, si se quiere, en relación a esos polos. Una cosa que quisiera en este sentido agregar es que la carrera de dirección en la UNA, promovido por el decano de Artes Dramáticas, Gerardo Camilletti, y por la directora de la carrera de dirección, Ana Alvarado, nos invitaron 2 años atrás a hacer una investigación a todos los docentes y todas las docentes, de las cuales creo que, si no me equivoco, el trabajo de Ana Laura, que estuvo comentando, y el que nosotros estamos presentando aquí, forman parte, y que de algún modo tienen esa intención de revisar las prácticas y elevarlas, digamos, a un ámbito más teórico, poder reflexionar sobre lo que hacemos. Eso sería imposible si no pensamos que nuestro trabajo tiene que ver con la práctica. Y que la academia siempre va corriendo un poco detrás. La reflexión es a posteriori de la acción. Y en ese sentido, cuando nosotros con nuestros alumnas y alumnos ponemos en juego ciertos conceptos, ciertos saberes, no nos interesa ponerlos en juego si no abren, si no iluminan algo de la práctica concreta que ellos tienen por delante durante el año. No nos interesa, como dijo Agustín hace un rato, el mero deleite intelectual. Tenemos muy claro, o pretendemos que la dirección sea una suerte de orfebrería, ¿no? Una suerte de mecanismo artesanal que tiene que ver con una potencia y un amor que los conceptos eventualmente pueden ayudar a iluminar. Y creo que, bueno, ese es un poco el sentido de pensar que
que en esa iluminación lo que pretendemos poner en juego o poner como más relevante es la expresión singular de cada uno de los alumnos. Creemos que la dirección implica un modo de expresarse. La dirección es una expresión, tiene sus herramientas, tiene sus instrumentos, y cada uno la ejercita de un modo singular. Entonces, la deconstrucción, el concepto que eligen, el dispositivo que arman, todo va en función de iluminar esa expresión singular. Pretendemos que cuando terminan cuarto año se conozcan un poco más en ese ámbito. Eso, para no abordarnos. Buenísimo, muchas gracias. Muchas gracias a todos Gracias. los que estuvieron hablando. Bueno, ahora si les parece, teníamos esta propuesta por parte de la jornada de que cada uno de ustedes pudiera leer el trabajo de otro de sus compañeros y pensar propuestas, no sé, contestaciones, preguntas, comentarios sobre el trabajo de otro. ¿Les parece que, por ejemplo, alguno quiere empezar en especial o les parece que seguimos el orden que estábamos? Ahora ya podemos tomar decisiones en grupo. Yo tenía una pregunta para Luis, que en realidad es más de contexto, digamos, como para entender un poquito mejor digamos, cuál es el contexto de la investigación que él está imaginando. Estos docentes, digamos, o estos egresados, ¿cuál es el lugar a donde ellos luego van a incorporarse? ¿Qué nivel educativo es? ¿Es en el ámbito de la educación media? Y mi pregunta es si el teatro es obligatorio en la educación media. En ese sentido, yo imagino ahí como una profesionalización per se, porque si es obligatorio en la educación media, eso es profesional. Entonces me pregunto, ¿a qué le llaman, o a qué le estás llamando, cómo estás pensando ser más profundo en el ámbito de la profesionalización? Bueno, en el proyecto original sí se plantea este aspecto de la docencia en media superior, pero en sí el ámbito teatral está inmerso en todo el sistema educativo. Secundaria, primaria y secundaria son parte del sistema incorporado de la Secretaría, que es la federal. Entonces, en primaria tienes una materia que a fuerza es educación artística y casi siempre es alguien del perfil de las 4 áreas. En secundaria, dependiendo de la escuela, dependiendo de la persona que pase el examen para ese perfil en la pública, se da la materia. O sea, si entra alguien de danza, esa persona de danza. Si es particular, ya depende de la escuela qué materia se da. En bachillerato, por lo menos en el sistema de la UNAM, porque la universidad tiene su sistema aparte, tiene preparatorias, bachilleratos incorporados, todas llevan teatro, es casi por default llevan teatro, y dependiendo también de la escuela. Por ejemplo, aquí en el distrito se manejan 2 escuelas particulares que tienen su sistema de bachillerato, que es la UNAM, y es el Politécnico. Y el Politécnico también tiene materias que tienen que ver con teatro. O sea, en distintos niveles y en distintos aspectos educativos, generalmente tiene personas que se dedican al teatro. A mayor o menor medida, o sea, mi proyecto original, porque realmente es un anteproyecto, tiene que ver con la experiencia que tienen los docentes en media superior, porque generalmente pasa que los directivos son administradores, economistas, o sea, tienen otros perfiles que cumplen con el requerimiento de las escuelas, pero que no conocen los contextos. O sea, a mí en alguna ocasión me tocó una confrontación
que me aventaron mis papeles, me dijeron, no sabes hacer tu trabajo, y yo dije, ¿qué? Tengo 5 años dándolo. Y era por justo el contexto de que, digo, sí sabe la diferencia entre los objetivos que usted maneja y los que yo manejo, y es un ejercicio constante, ¿no? Porque, o sea, varios de mis familiares, toda mi familia se dedica a las artes, entonces me ha tocado que voltean y me preguntan, oye, ¿cómo hago esto? Y le digo, ocupa, literal, les mando mis documentos y les digo, ocupas esto, o sea, esto es tu estructura. Y si te preguntan, es por la naturaleza. Entonces sí es un ejercicio constante que pasa, por lo menos aquí en México, de que la formación de nosotros siempre impacta en algún ámbito educativo. Incluso en la carrera de Derecho, pues los que dan oratoria casi siempre son gente de artes escénicas. Bien, gracias. Yo te quería consultar, Luis, porque estás planteando un problema de los egresados en relación a su inserción laboral. Y me preguntaba con qué objetivo entran a la carrera, qué esperan ser cuando salgan. En mi caso, Me pregunto. yo desde primaria, desde secundaria, dije, yo quiero ser maestro de teatro. Yo tuve un maestro de teatro que me dijo, que yo lo vi, y dije, este se la pasa jugando todo el día y le pagan por eso, y creo que una de las cosas que me hizo crecer como persona fue él, porque terminé trabajando con él, y literal terminé enterrándolo. O sea, fue mi segundo padre. Pero una de las características que pasa mucho aquí justamente también de la carrera es que no se pinta este aspecto de la docencia y todo el mundo llega a querer hacer teatro, pero aquí en México hay, como planteaba Clara, ¿no? Como el teatro de escuela y como el teatro de otros ámbitos. Entonces, siendo realista, el teatro de otros ámbitos se controla desde otro punto. Claro. Y la gente que sale y que egresa de la carrera es docente. O sea, es un chiste que dice mucho, que decía mucho uno de mis maestros de psicología, porque también soy psicólogo. Decía, en la mañana uno es socialista, capitalista, y en la tarde uno es socialista. O sea, en la mañana te dedicas a la docencia porque es un ámbito en el que generalmente te vas a formar y que generalmente es donde vas a encontrar un desarrollo laboral, y en la tarde haces teatro, porque es el espacio donde generalmente haces teatro. Entonces, en la carrera pasa mucho que te dicen, entras porque vas a hacer teatro, pero la misma escuela te desdibuja la realidad, que es que cuando sales, a eso te va. Muchos se van a dedicar a eso. Entonces, o sea, también es como un descuido que tiene la escuela de no aceptar este entorno, que es real y que no porque sea docencia está mal, sino que más bien, de alguna forma creo que hasta sonaría dentro de la carrera, suena como hasta ofensivo decir, es que vas a ser maestro de kinder, y finalmente estás formando gente para que crezca, ¿no? O sea, desde kinder hasta universidad, o incluso en escena, le estás aportando algo a la sociedad, de lo que sea, pero le estás aportando, ¿no? ¿Dudas, preguntas? ¿No? Bueno, en ese caso, Luis, no sé si vos has podido pensar en torno al trabajo de Clara, porque vos presentás una situación particular de México, pero a su vez Clara, en las situaciones que presenta México enlazado con otros países. Entonces, si vos has podido leer ese trabajo y tenés ganas de comentar algo, sos bienvenido ahora. Sí, pues a mí me quedaría, bueno, tendría una pregunta así clara que hacerte. Sería, ¿tú qué postura tienes ante la profesionalización de estas personas que empíricamente hacen teatro? Esa sería mi primera pregunta. La segunda sería bueno, es que no sería pregunta, más bien sería como, hay una oración específico que me quedé como yo, ya no la entendí, no sé si fue por la traducción. En tus consideraciones finales dices, necesitamos crear estrategias pedagógicas y artísticas que permitan que los cursos se desarrollen como mejor les parezca, pero no sé a quién, o sea, ahí me quedé como, no le entendí a quién es y serían esas dos, o sea, ¿qué postura tienes tú
de la profesionalización Ok. de estas experiencias y eso. Bueno, gracias. Con respecto a la primera, bueno, al principio, pues antes de empezar yo a estudiar siempre pensaba que era importante la academia, ¿no? Que si yo estaba estudiando, pues porque todo el mundo no se estudió, si es que 5 años de carrera, ¿no? Y sin embargo, después cuando termino y realmente fue una reflexión que se dio en el doctorado, dije, pero pues digamos, no, es decir, la academia no te garantiza que seas director, ni que seas actor, ni que seas artista, finalmente. Porque Santiago García no estudió dirección teatral y pues es nuestro más grande representante de la dirección teatral aquí en Colombia. Tampoco Enrique Buenaventura y bueno, como ellos otro montón de personas pues que han sido representativas. Entonces dije, no me voy a poner a discutir con el circuito teatral porque es donde se valida el conocimiento y quizás ellos son, yo bebo de ese conocimiento, de esta gente que lleva años de trabajo artístico ininterrumpido. Y a mí me parece que es un error de la academia a veces hacerle aparte a estas personas con esa sabiduría. De hecho, lo que pasa en la SAP, lo hablo con conocimiento de causa, es que es muy complicado la contratación laboral de los docentes que no tienen un cartón que los, digamos, respalde. Entonces tienen que inventarse como un montón de triquiñuelas para poderlos contratar, para poderles decir, hey, pero es que no, que tiene que ser un maestro experto, que tiene que darle un título a una universidad, que alguien tiene que darle ese reconocimiento. Pero pues si está reconocido por el mundo artístico, no entiendo por qué tiene que él estar. Santiago García nunca nos pudo dar clase a nosotros en la SAP. Nunca, porque él dijo, no voy a convalidar ni a hacer mi título de dirección, no me interesa. Yo he sido un director toda la vida y no me interesa. Y como él hay muchísimos artistas, porque en Bogotá tenemos un montón de grupos, ustedes no se imaginan, yo creo que en Buenos Aires también un poco por lo que vi, pero la cantidad de grupos que hay solamente en Bogotá, hablo en Bogotá por metro cuadrado, es muchísima la cantidad de grupos que hay y uno va y averigua y pues la mayoría no están, digamos, organizados académicamente, no, son intuiciones, son singularidades que los llevan a hacer esas cosas, que quedan con esa motivación. Y yo creo que ahí es un poco la labor también nuestra docente, o sea, si nosotros no tuviéramos estudiantes que creyeran que la academia es importante, pues no tendríamos trabajo. Entonces tenemos que buscar un poco esa media, es un poco encontrar eso, es decir, actualmente ya en este mundo tan capitalista es casi muy difícil, o sea, ya es difícil conseguir trabajo con título, pues imagínate sin título, ¿no? Sin algo que te respalde. Y de todas maneras, la universidad ofrece esa posibilidad de ese encuentro con otros, porque claro, estos artistas han cogido esa, digamos, esa experiencia por los años, pero la universidad también nos brinda ese encuentro con ese otro conocimiento, con esos otros y otras con los que te atraviesas, que no son todos de este lugar de las artes escénicas, que pueden ser bailarines, arquitectos, diseñadores, incluso, digamos, en la Universidad Distrital que uno se encuentra con ingenieros, de otras carreras, medicina, y encontrarse uno y decir que eso es muy bacano porque es un conocimiento que va transversalizado y uno aprende quizás más en las horas afuera que en las horas de clase de contenidos específicos. Y entonces la última pregunta, pues la respondo también en esa dirección. Sí, quizás, digamos, como también fue un resumen de la tesis que intenté hacerlo, me quedó a veces ahí como mal esas últimas, digamos, conclusiones, pero era un poco lo que estaba incluso haciendo la UNA y que también está haciendo la USPI, que me parece que finalmente, es decir, cuando los programas son, digamos, acreditados por la universidad y por el ministerio y tienen todos los permisos para otorgar títulos, uno tiene que, o sea, el programa debe responder en cierta medida. A veces cede muchos espacios, pero me parece que la UNA está peleando por tener la esencia de su programa. Es decir, si tienen una asignatura que es un año, pues qué importa, es una asignatura que es un año y que los chicos necesitan hacer trabajo afuera, pues lo hacen afuera. Que si no es acá dentro de las aulas con los profesores que tenemos contratados, pues tienen otros. Cosa que no están haciendo la mayoría de programas. O sea, eso es triste. O sea, por ejemplo, la SAP, en el programa de música, que tienen, digamos, instrumentos particulares, como por ejemplo la maraca llanera,
que es la maraca especial con un toque y unos ritmos particulares, ellos no tienen, digamos, profesores formados profesionalmente o con título. Entonces, prácticamente ya los estudiantes no pueden decir voy a optar el título de maraquero de maraca llanera, porque no hay quien les dé primero y segundo, porque no le van a contratar un maestro a un estudiante, porque eso la universidad no lo entiende. En dirección, el programa tiene muy pocos estudiantes. En el programa de la SAP somos pocos, éramos pocos, siempre fuimos pocos, y ahora es un problema porque somos pocos. Porque la universidad necesita que los créditos estén no sé qué, que número de estudiantes por número de profesores, y bueno, toda esa joda que se mueve alrededor de todo eso, que es nefasto. Pero me parece que hay universidades que están haciendo la pelea, que están haciendo y están encontrando las fisuras que me parecen interesantes. Dentro del mismo sistema hay fisuras, y esas fisuras las están encontrando, y entonces es mirar cómo. Y por eso digo, pues cada programa debe intentar reinventarse, cómo hacerse. Eso me parece, digamos que es importante. Gracias. Bueno, yo tengo una pregunta para Román y para Agustina. ¿Dónde están? Compartimos muchas de las cosas que dijimos, así que no sé dónde está, quiero buscarte. Perdón, Bueno. Así que la pregunta tiene más que ver quizás con los que nos están escuchando o los que nos están viendo en toda Latinoamérica. Y tiene que ver con cuál es el piso mínimo entre esta vinculación entre práctica y teoría que tiene que tener un estudiante que termina cuarto año de la universidad en la carrera de dirección escénica. ¿Cuáles son? ¿Cuál es ese piso? Y por otro lado, esto más en relación a la práctica, ¿qué pasa cuando el estudiante, o cómo lo guían ustedes, no puede pescar eso que habla más allá de lo que está diciendo? Porque ustedes hablaban de que están a la pesca de la singularidad, y lo comparto, pero ¿qué hacer? ¿Cómo intervenir como docentes cuando el propio estudiante no puede pescarlo por sí mismo, no puede verlo? Gracias, Ana. Muy interesantes las preguntas. Mira, a mí me parece que una alumna que terminan cuarto año, tienen que tener como un marco teórico práctico que les permita, como decía Agustina más temprano, hacerse cargo de un dispositivo de puesta en escena en forma completa. Es decir, poder pensar los distintos elementos que van a conformar ese dispositivo, poder pensar sus relaciones y poder dar cuenta de ellos en la práctica, por un lado. Por otro lado, deberían poder hacer un ejercicio de ida y vuelta con la práctica para hacer los ajustes necesarios para el funcionamiento de ese dispositivo. Entonces, todo lo que ellos puedan captar en términos teóricos en relación a ese dispositivo, depende justamente de eso, depende de cuánto les permita articular ese saber. Lo que quiero decir es que ese saber se genera en cada uno de los alumnos de maneras diferentes. El denominador común es que vos puedas dar cuenta de eso, entendiendo que ese dispositivo, como se decía más temprano, es una articulación de saberes y de poderes. Es decir, que tenés que manejar un grupo, que tenés que hacer un ejercicio ético de la profesión en el sentido de promover un ámbito que potencie al grupo y que genere conductas democráticas, y que, por supuesto, sea
expresión de una singularidad. El piso es ese, es decir, la idea es que cuando terminen cuarto año pueden decir, yo dirijo, y dirigir tiene que ver con esto que estoy planteando. Por un lado. Con respecto a la pregunta sobre la singularidad, habría que habituarse en nuestro trabajo, quizás en la vida en general, pero en nuestro trabajo habría que habituarse a que nosotros convivimos cotidianamente con los intangibles y que la incertidumbre es parte constitutiva de nuestro proceso de trabajo y que el ejercicio de diálogo con aquello que no se puede nombrar, el ejercicio de diálogo con aquello que no se puede decir y que nos trasciende, es parte constitutiva de ese oficio y de ese dispositivo que el oficio genera. Entonces, para ser concreto, cuando se manifiesta algo de lo singular en cada uno de los alumnos y alumnas, no siempre coincide con lo que ese alumno cree que lo identifica o que lo caracteriza. Es decir, hay una diferencia entre lo que yo digo que soy y lo que mi singularidad dice que soy yo. Es decir, hay una suerte de escritura en el margen de la singularidad, más allá de lo que uno cree que es su propia singularidad. ¿Cuál sería nuestra tarea? A lo largo de todo el proceso, ir señalando esos momentos donde hay una emergencia de esa singularidad. ¿Qué sería esa singularidad? Una manera particular de ver el mundo, una pulsión, un interés, una manera de articular elementos, una manera de mirar. ¿Eso dónde se ve? Bueno, se ve en las actitudes de los alumnos, se ve en la manera de hablar, en la manera de nombrar, en las palabras que usan, en los recortes que hacen y que a lo mejor no son conscientes que hacen. Entonces, sería como una suerte de tarea de visibilización, de hacer visible y de ponerle nombre, como decías vos muy bien, a esos aspectos que dan cuenta de esa singularidad para que se vuelva operativo, tal como planteabas vos. Es decir, en la medida en que más conozco acerca de mi propia singularidad, más operativo se produce, se realiza el trabajo, ¿no? Algo de eso, digamos. Sí, agrego que uno podrá llegar, un estudiante, un alumne, podrá llegar a conocer más o menos sus singularidades dependiendo del proceso de cada uno. Y a veces pasa que el alumno se va y decís, todavía no se dio cuenta de esto, esto y esto. Y esa ficha, como todo en el arte, por ahí cae años después. Entonces, acompañar ese proceso, que de cuando comenzó a cuando terminó haya una curva ascendente, no importa la altura que tenga, que haya podido hacer, una evolución en conocerse a sí mismo de alguna manera con las herramientas que tenga y con la capacidad que tenga de hacerlo en ese momento preciso. Eso. Gabriela, yo tengo una pregunta para Ana Laura. Claro que Bueno, sí. realmente son dos, gracias. Bueno, a mí me pareció súper interesante el trabajo de Ana Laura que me tocó, pues me correspondía leer. Y yo quería hacerte dos preguntas. Como ya digamos que el grupo de Román y de Agustina como hablaron un poco, pero quisiera pues que la motivación de esta investigación fue dada también por el mismo programa, pero ¿cuál fue como tu motivación interior para indagar sobre este tema? Dentro de tu... ¿Qué dijiste? Pasó esto, fue por la dirección, fue como me formaron, bueno, ¿de dónde nació esa idea? Bueno, un poco todo eso que estás diciendo. Yo egresé hace no tantos años de la carrera de dirección y justo tuve que presenciar el cambio de plan, donde había muchísimas materias teóricas y se estaba haciendo también un recambio de docentes. Con lo cual, también se estaba
estaba vivo ese programa, ¿no? Y nosotros lo íbamos transitando a medida que iba implementándose esa estructuración. De hecho, cursamos muchísimas materias. Yo, de hecho, antes de estudiar dirección escénica, estudié Derecho, y siempre digo que estudié más materias en la licenciatura en dirección escénica que en Derecho, porque eran, no sé, como 48 materias, eran muchísimas. Entonces, cuando tuve la oportunidad de estar del otro lado, en el rol docente, pensaba qué herramientas me hubieran servido a mí como estudiante para pensar que tenía algo, que no estaba en la nada, para reconocer lo que tenía, para ver de dónde venía y cómo eso podía llegar a transformarse en un primer paso para abordar o ingresar algún material teatral. Esto surgió en una cátedra de la Cátedra Sarraí de segundo año, con lo cual los chicos venían, los estudiantes venían de hacer un primer año, como decimos nosotros, de hacer los palotes, ¿no? En primer año. En segundo año, bueno, ya tenían que montar un texto clásico, corto. Entonces surgieron estos ejercicios en virtud de eso, ¿no? De poder pensar, el primero sobre todo, ¿qué es lo que yo hubiera necesitado como estudiante en aquel momento, que no tenía ni idea, simplemente quería dirigir, pero no sabía lo que tenía, ni sabía que sabía? Un poco esto lo que decían Román y Agustina, ¿no? Y bueno, al bajar esa metodología o bajar ese ejercicio y poder dar la herramienta de observar lo que traigo y poder ponerlo en palabras, después comprobándolo en la clase, nos dio la pauta de que servía y de que les daba valor, les decía, bueno, acá tengo algo desde donde partir. Y después el otro ejercicio tiene que ver ya como con un recorrido, de decir, bueno, ya esto ya está, yo no me puedo casar con esto, no nos podemos casar con esto, ya sabemos que tenemos estas herramientas. Bueno, ¿y ahora qué? ¿Cómo me despabilo? ¿Cómo muevo el avispero un poco? Y ahí de la mano de Gurriel, ahí también por una búsqueda personal de tratar de no repetir los itinerarios, ¿no? Y en lo personal, también estudiando, me encontré con que, leyendo un texto que era El arte como artificio, que es de 1919, si no me equivoco, decía lo mismo que Gurriel, que lo había escrito en 2008, que tenía que ver con armar nuevos itinerarios. Entonces decir, bueno, ¿qué es lo que nosotros deberíamos, yo como docente debería propiciar? Y como artista también, ¿no? Bueno, a ver, ¿cómo hago para hacer nuevos itinerarios y que eso sea mi ética, mi pulsión? Y digo, me parece que puede ser una buena herramienta para que pasen a tercero. Y a partir de ahí surgieron. Gracias. Muchas gracias. Muchas gracias. ¿Alguna tiene algo más para comentar en esta ronda? Pues yo tenía una duda también que surgió también a partir de la investigación, y pues sobre todo porque como está, digamos, basada en la experiencia de artistas que son formados, muchas de las preocupaciones es el tiempo también que se le dedica a la academia, ¿no? Como artista, lo que decía ahorita un poquito Ana Laura, y es que la acción artística del artista docente o del directora docente casi que se ve desplegada toda su capacidad creativa en lo académico, y casi que su vida artística se ve limitada. Eso, digamos, que fue uno de los resultados también de la mayoría de docentes, directores que fueron formados como directores o directoras, y era que prácticamente su vida artística era ahí, en la academia. Su grupo de teatro, su grupo había nacido, surgido o se había potencializado con chicos que estaban siendo formados por ellos mismos, que es una particularidad. A mí no me parece que sea, digamos, negativo, sino también es como esa necesidad también de nosotros de querer hacer también, o sea, de seguir vivos artísticamente. O sea, la academia, por más que nos intente mantener en unos horarios, que incluso pasaba mucho con la profesora Inés Majoco de la Universidad de Río Grande del Sur, que ella había peleado mucho con la universidad porque no la dejaba tener su grupo con estudiantes, porque éticamente como que no era permitido.
Entonces ella armó una convocatoria aparte para mantener su grupo y luego estos chicos terminaron formándose dentro de la universidad, pero el grupo se potencializó con los chicos del mismo programa. Y ahora es el grupo, pues digamos, representativo de la Universidad Federal del Río Grande del Sur. Entonces son como particularidades también que se mueven en este mundo artístico con lo académico, que es una relación ahí medio rara. Era solamente eso. No, es que sumándome a lo que decís, a lo que comentás, Clara, a mí me parece que es una indicación para los que somos docentes a nivel académico, me parece que es una indicación preventiva, mantener nuestro trabajo artístico como un modo de hacerle justicia a esto que estamos diciendo. Digamos que transitar una y otra vez la práctica es lo que nos da a nosotros, me parece, alimento para poder repensar en las condiciones en las que planteamos nuestra tarea docente. No solo las condiciones, sino los contenidos, los ejercicios que se nos ocurren, pero los recorridos se hacen en el ejercicio de la práctica de dirección, ¿no? Uno entiende mucho mejor al que está haciendo dirección, al que está aprendiendo dirección, si está con problemas de dirección en la cabeza, digo, me parece, ¿no? Yo quiero agregar algo a esto que dice Román. Ahora actualmente me toca estar en proyecto de graduación, que es la última etapa de la carrera, y nos permitieron, a los estudiantes, nos permitieron hacer esa última instancia de manera virtual, ¿no? Por esta pandemia. Entonces nos encontramos como artistas haciendo, con estas nuevas modalidades, ya sean sonoras, virtuales, por streaming, teniendo que utilizar herramientas que quizás no son las propias, bueno, quizás no son las propias del ejercicio teatral concreto de que está en presencia, y de repente a su vez reflexionando qué de eso podía aplicarse a la dirección teatral, o en qué términos la dirección teatral podía trasladarse. Y nuestra práctica concreta como artistas era la usina de pensamiento para poder guiar. Lo es, porque está sucediendo en este momento. Las tres docentes del proyecto de graduación estamos haciendo cosas afuera por streaming o por otras plataformas, y a su vez guiando un proceso, con lo cual es casi imprescindible en este momento, para poder llevar adelante esta propuesta de que los chicos terminen de esta manera, ¿no? Sí, y pienso también en relación a esto que están diciendo, que esto decís del encuentro con los otros, con las otras disciplinas, funciona no solo entre estudiantes, sino entre docentes y estudiantes. Nosotros tenemos la suerte de estar, son colegas, digo, incluso los estudiantes que tenemos nosotros son casi mi misma edad y tienen casi el mismo recorrido que yo en dirección. Entonces, yo salgo de la clase, por ejemplo, con mi cuadernito de obra y voy ahí anotando cosas de ideas que van. Entonces se va haciendo una retroalimentación, y me parece que eso es lo más valioso quizás que tiene la academia, que justamente encuentra gente que está pensando más o menos lo mismo, reflexionando sobre los mismos problemas, y sirve en ambos sentidos. Podríamos surgir de yo tengo esta frase que dice, mi mejor maestro son mis alumnos, ¿no? Bueno, sí. Porque te reconstruyen constantemente, o sea, tú llegas con una cosa y, bueno, en específico conmigo me destruyen todo, ¿no? O sea, llegan y digo, no, pues tal, y me la cambian. Yo tengo la oportunidad de dar también un seminario de tesis, ahí el sistema educativo en el que yo estoy, lo fundó mi actual presidente, y justo una de las propuestas es que los alumnos salgan con una pequeña investigación, y justamente yo soy maestro como de seminario de tesis preparatoria, y justamente llegan y te modifican todo el esquema, ¿no? Entonces, creo que crecer con el otro, como también diría Confucio, ¿no? Que decía que hasta un niño de 3 años te puede enseñar algo que tú no sabes. Pues creo que es retomar esta idea
Y bueno, yo te retomaría esto que decía Ana del reciclaje, que obviamente, bueno, yo lo veo desde, ¿sabes? De la psicología. Este aspecto de construirte, ¿no? Porque finalmente llegas con tus parámetros y te reconstruyes con los otros, que tendría que ver. El concepto de sujeto actualmente no tiene que ver solamente con este de laboratorio, sino es el que está sujetado por una sociedad y está atravesado por distintas instituciones. Entonces creo que tomar y considerar ese bagaje que tiene el sujeto para poderse identificar dentro del proceso de creación te permite a ti conocer al sujeto y al sujeto conocerse, ¿no? O sea, a mí me resuena mucho esto de reciclaje, que tiene que ver mucho con los contextos de cada sujeto. Y bueno, de acompañar. O sea, creo que una de las palabras que ahorita ocuparon, que es acompañar en este proceso creativo sin que sea específicamente estético, sino que sea el proceso, como creo que fuiste tú, ¿no, Laura, la que dijo lo del proceso? ¿Quién dijo proceso? Bueno, alguien dijo proceso, acompañar en el proceso, se me haría como fundamental, porque creo que lo importante es que el sujeto se conozca en el proceso. Ya si le sale el Broadway, pues ya quizá ya lo vendió, pero más que el Broadway sería como el que se conozca para saber dónde está parado incluso dentro de la disciplina, ¿no? Bien, yo traigo a colación algunas preguntas que han salido en el Facebook. Les digo que les han mandado saludos, muchos que están ahí. Ha habido saludos desde Colombia, desde Honduras, desde Panamá, desde acá de Córdoba. Saludos a algunos de ustedes. La participación hicieron Gabriela Martínez Serrat y después Jesús Silva Argüeso. No son particularmente para nadie en especial, entonces las leo en general y quien quiera les puede responder. Gabriela dice que quiero aprovechar para preguntarles a si algunos de ustedes cinco, ha tenido la experiencia de dirigir un elenco, grupo o proyecto con personas con discapacidad o con diversidad funcional. De ser así, si pueden compartir lo que capitalizaron de esa experiencia. Y después, por otro lado, Jesús Silva Argüeso pregunta si se puede estudiar dirección teatral a distancia. Que yo no entiendo de todo si es que él está preguntando si realmente se puede estudiar o si ustedes consideran que es algo estudiable. Pero bueno, podemos tomar lo que nos parece y conversar. Pues yo no he dirigido, pero sí he trabajado con gente con discapacidad auditiva. Pues tuve la oportunidad de trabajar con un equipo que volvería a lo mismo, ¿no? O sea, tu perspectiva escénica es una cosa y lo que llegas con ellos es otra, porque te construyen de otra forma. No sé si eso pueda contestar la pregunta, pero una cosa que pasa es que cuando llegas con un grupo con una discapacidad, te muestran que volveríamos a este aspecto, ¿no? Retomar este aspecto del reciclaje, como decía Ana, o sea, desde sus elementos, ya lo veo como constructivismo, para ver cómo se genera la propuesta, ¿no? No sé si alguien más haya trabajado por ahí. No, yo no trabajé. Ah, perdón, Román. No, solamente que me parece interesante porque si hay digamos aquí en Colombia hay una preocupación también por trabajar con diferente tipo de población. Y inmediatamente con la pregunta me acordé del Teatro de los Sentidos de Enrique Vargas, que es un tipo de teatro pues que él está explorando, se llama así Teatro de los Sentidos, y él lo que hace un poco es a través de las otras, digamos, capacidades que tenemos, digamos, trabaja con la sensación de las texturas, con olores, como, digamos, trabajando otros elementos que no son necesariamente los 5 básicos o 6 básicos que tenemos. Y eso me ha parecido interesante. Yo asistí a una obra que era El hilo de Ariadna, que era un recorrido y pues que
tú eras como parte de la apuesta y la explorabas por todo lado, pero además la explorabas desde todos los sentidos. Entonces había una exploración desde lo visual, pero no al mismo tiempo, como que siempre te obstaculizaba en un sentido para darle prioridad a uno de ellos. Entonces me acordé solamente de esa experiencia como asistente, pero nunca he trabajado con población, digamos, con otras habilidades. En relación a la segunda pregunta, lo de enseñar dirección a distancia, habría que ver un poquito esa pregunta, tal vez hoy cobra un sentido muy particular en el contexto pandémico y de cuarentenas obligadas que estamos atravesando. Es inevitable relacionar una cosa con otra y también entender que si eso no estuviera, quizás seguramente todos estaríamos dando nuestras clases como hacemos habitualmente, en el encuentro de los cuerpos y de las intensidades que los cuerpos producen cuando se cruzan entre sí. Y nadie estaría en desacuerdo con eso y eso sería natural, como ha sido siempre, en términos de entender lo que es el teatro, ¿no? A partir de esta situación pandémica se han dado situaciones donde, como sucede en general, cada uno se va posicionando y empiezan a aparecer experiencias que tienen que ver con los sucedáneos del teatro en vivo, digamos, los sucedáneos del teatro presencial o de la dirección en términos de presencia. Yo personalmente, en este momento, el acuerdo que hicimos con nuestros alumnos y alumnas de cuarto año fue que podemos, en este contexto, trabajar sobre los proyectos de cada uno y cada una, que podemos avanzar en términos conceptuales y podemos avanzar en términos de análisis de los materiales, búsqueda de referencias teóricas, estéticas y confección de un proyecto que apunte a un dispositivo escénico. Y tenemos mucha incertidumbre respecto de cómo eso pueda realizarse en adelante. No estamos imaginando ámbitos de mediación virtual para la realización de esos proyectos. Estamos apostando a un momento donde esto de algún modo mejore o las condiciones nos permitan volver a un plano presencial. No nos resignamos, a lo mejor debamos hacerlo más adelante, no en este momento, pero no estamos pensando traducciones virtuales de nuestro trabajo presencial. Sí, lo que estamos haciendo es aprovechar el tiempo. Entonces, podemos juntarnos a través de plataformas como estas a producir juntos alguna clase de conocimiento y de avance en relación a los proyectos de cada uno. Y esperamos que aparezca la vacuna. Yo retomaría, de mi trabajo de titulación, fue con gente quemada. Yo trabajé en este aspecto del cuerpo con gente quemada en un hospital. Entonces, yo no sé cómo fui a parar a un hospital, porque aquí en México es complicadísimo ser teatrero y meterte a terapia intensiva. Y justo este aspecto de lo teatral y lo no teatral dentro de un espacio como de terapia intensiva, una discrepancia espantosa con mis tutores, de una presentación que hice hace como 2 años del trabajo, pero creo que volvería yo a la idea de los contextos, cómo se construye ahora una escena. Porque si hemos visto escenas en el transporte público o escenas en cárceles, volvería a los espacios de si a fuerza tiene que ser un escenario. O sea, pero porque yo hace unos años ya estaba viviendo con este conflicto de la escena. Entonces, los pacientes quemados, trabajé con ellos 1 año, porque tenía duré con pacientes que tenían 1 año de estar dentro del hospital. Entonces, yo sí volvería como a ver cómo con estos sujetos
que no están en sus capacidades óptimas y dónde está parada la escena a partir de esto, pero bueno, ya lo confrontaba yo hace unos años. Yo quería responder la pregunta de la dirección, si se puede estudiar a distancia. Yo creo que a priori no. Un poco suscribiendo lo que dice Román, creo que a priori no, por la propia naturaleza del teatro, que no es teatro lo que estamos enseñando a dirigir a través de los dispositivos. En todo caso, serán recorridos o generar un encadenamiento de focos y ver cómo a través de otros dispositivos y a través de herramientas del cine, del arte sonoro, se puede llevar adelante, pero en términos teatrales no. Por algo básico que, bueno, que compartimos, que es el tema de la naturaleza de la presencia, ¿no? De lo presencial y del suceso, de lo que se modifica. ¿Cómo verifico eso que se modifica? ¿Cómo tengo experiencia de eso que se modifica, que sucede en presencia porque otro lo está haciendo y yo lo estoy observando y percibiendo, ¿no? Eso no es posible a distancia, por lo menos no con estos dispositivos en los términos. Se dirá otra cosa lo que estamos llevando a la práctica, pero teatro no. Salvo que, en el caso de que pueda ser a distancia, y en el caso de que no haya pandemia, pueda haber clases y cada, no sé, una vez por mes uno se junta y hace una devolución en presencia y se aborda la cuestión teatral. Pero en términos de dispositivos electrónicos, a mí me parece imposible. Sí, porque hay algo, pienso, que configura el teatro desde el encuentro ritual, que se ha mantenido a lo largo de la historia y que todavía su especificidad no se encuentra en lo virtual, es otro territorio, con otras reglas, con otras herramientas, con otros, de vuelta al proceso de subjetivación. Entonces sí, no, por ahora no, por ahí en un año nos preguntan y opinamos diferente, pero por ahora no. Bueno, yo quisiera ser abogada del diablo, que la pregunta dice que si se puede estudiar dirección de manera virtual. Yo diría que sí se puede, poder se puede. Ahora, si es como el lugar adecuado, también depende un poco, porque es que a veces siento, claro, que efectivamente la pandemia, lo que ha pasado acá en Colombia es que casi que ha permitido que tengamos acceso a más cosas. O sea, casi que se volvió una posibilidad. Y yo trabajo en una universidad pública y trabajo en una universidad privada. Obviamente las condiciones económicas son distintas, pero el país primero no está preparado para una virtualización de todo. No se puede. O sea, no está preparado para asumir eso. Estaba pensando también cuando hicieron la pregunta de las maestrías. Hay una maestría que sé, porque tengo compañeros que le hicieron, en una universidad que se llama UNIRRI, que es en España, que es en dirección escénica. Y ellos salen con su título de magíster en director escénico y hacen un montaje y no sé qué, en UNIRRI en España, Luis Fernando. Entonces digo que sí se puede, pero ahora pienso que la educación va a cambiar después de esto. O sea, muy seguramente, y los digo desde la universidad privada, que quiere siempre ahorrar costos, ellos están viendo una posibilidad potencial de capitalizar nuestro tiempo desde la virtualidad. Ahora, será una pelea de la universidad pública para poder continuar, porque también se vuelve un asunto político. Esto se está volviendo un asunto político. Y este asunto político también tiene que, pues, está atravesado como por también las posibilidades de cada región. Aquí tenemos un montón de analfabetismo y no va a llegar la educación allá ni virtual ni de ninguna índole. Entonces, digamos que ahí la pelea va a ser dura después de que pase la pandemia para mirar cómo se van a configurar de nuevo los programas, y creo que este tipo de redes nos ayudan a saber un poco qué está pasando allá en los otros lados, para mirar también cómo cada uno afronta lo que viene, que lo que viene va a ser más difícil que lo que estamos viviendo ahora. Bien, estamos casi en hora. Llega una pregunta más, pero bueno, no sé si ya hay tiempo o si la dejamos para el Facebook. Yo de todas maneras cumplo en decírselas a ustedes. Ayelen pregunta sobre qué ideas, conceptos o abordajes consideran que son intocables en el diálogo de la dirección con los actores y actrices, y cuáles consideran ustedes como límites en sus poéticas.
Creo que es una pregunta amplia, digamos, que no es solo como docente, sino habla también de las poéticas, o sea que de las prácticas de cada uno. Entonces, bueno, por ahí lo podemos dejar también para seguir pensándolo a lo largo de estas jornadas. ¿Alguno quiere contribuir con algo con eso? Muy amplio. No, toca que incluso vuelvas a leer la pregunta porque yo no alcancé ni a capturarla. Es sobre qué ideas, conceptos, abordajes consideran que son intocables en el diálogo de la dirección con los actores y actrices. Y después una segunda pregunta que es ¿cuáles consideran ustedes como límites en sus poéticas? Yo entiendo que una está más dirigida al ámbito, al ejercicio de la docencia en dirección, y la otra tiene que ver más con el ejercicio profesional propio, por eso pienso que son dos preguntas de ámbitos distintos. Si es que no la estoy entendiendo mal, claro. Yo diría una cosita que por ahí ya algo comentamos, pero a mí me parece que el director o la directora, por el ejercicio de su rol, es una... nunca hay que olvidar que es una situación política y de poder. Es decir, hay un ejercicio de poder. Y me parece que uno, desde ese lugar de poder, por supuesto que puede haber disidencias y desacuerdos, etcétera, pero creo que hay una tarea que tiene que ver con que vos podés hacerle pasar un mal momento al otro o podés hacerle pasar un buen momento en ese trabajo. Y nosotros, digamos, desde la cátedra lo que tratamos de hacer a través de un ejercicio de promoción de la reflexión sobre el poder en términos democráticos, lo que tratamos es de hacer reflexionar a nuestros estudiantes respecto de que ellos pueden potenciar a las personas con las que trabajan. Y potenciar las personas con las que trabajan quiere decir, como Agustina comentaba más temprano, darles posibilidades de ampliar su percepción, hacer recorridos afectivos más complejos y más ricos, y poder conceptualizar con más claridad el modo en que desarrollan su profesión, digamos. Entonces, uno desde la dirección puede potenciar o puede generar más pobreza. Y me parece que hay una ética, hay una responsabilidad, y lo pienso en términos de micropolítica, lo pienso en términos de aquellos lugares a donde nosotros tenemos acceso y podemos influenciar. Entonces, desde ese punto de vista, diría que eso no se discute, digamos, ¿no? Después está la estética de cada uno, como se dijo hoy, el rollo de cada uno, y ahí acompañamos. Somos los abogados defensores de esas decisiones estéticas que durante el proceso de trabajo van configurando cada uno de los estudiantes. Ahí es ese viaje singular de cada uno. Pero promovemos fuertemente esto otro que planteaba en términos de potenciar a uno mismo y a su ámbito de trabajo. Y sumo nomás que esta relación entre los directores y los actores, la relación entre el docente y el alumno se ve espejado de alguna manera esta relación entre el director y los actores. De la misma manera que nosotros tenemos el deber moral de potenciar a nuestros alumnos, los directores deben potenciar a su equipo de trabajo. Entonces funciona como un espejamiento, los dos ámbitos. Bueno, y muy bueno también para pensarlo como cierre, digamos. La potencia ha estado dando vueltas, ¿no?, a lo largo de todas las... Yo estuve notando algunas cositas, nunca como resumen, pero sí como tratar de hilar ideas que han ido surgiendo a lo largo de las distintas exposiciones, porque han sido como experiencias muy diversas las que han estado contando, pero a su vez hay algo que las une, ¿no? Hay como recorridos muy específicos, experiencias muy específicas, incluso de cátedra, de individuos concretos, de cartografías del aula, por ejemplo, como decía Ana Laura, pero también de cartografías de qué es estudiar dirección en ámbitos académicos a lo largo de toda Latinoamérica.
Entonces, es como un salto de lo micro a lo macro que hemos hecho, digamos, hoy a lo largo de todas estas exposiciones. Que tal vez lo que pone un poco es una tensión entre los saberes y las prácticas, pero que también se traduce en una tensión entre lo singular y el dispositivo académico, donde eso singular tiene que fluir, ¿no es cierto? Digamos, una tensión que con suerte, pienso yo, escuchándoles a ustedes, pueda permitir un recorrido de la potencia, de los perceptos, una circulación de los saberes, de las prácticas, voy como tomando palabras de lo que han ido diciendo, ¿no? Una gestión de esa incertidumbre que sale, que propicie esa voz propia y que propicie también el tiempo disponible y la gestión de ese tiempo que hay disponible para esas prácticas en sí mismas. Entonces creo que son espacios de tensión que aquí nos resultan fértiles, nos resultan interesantes, donde se mueve, digamos, nuestras prácticas y nuestros saberes a la vez. Yo les agradezco profundamente por su generosidad, su tiempo, su dedicación, su comunicación. Ana Laura, Clara, Luis, Román, Agustina. También quiero agradecer muchísimo a la gente de las jornadas, particularmente a Candela y a Sola Luz, que son de Coro y son colegas mías, porque se han puesto al hombro unas jornadas enormes y nos pone muy contentos, nos pone muy contentos, muy orgullosas de pensar que estas preguntas que hacemos nosotros también se espejan, como dice Lucina, en otras personas. Así que muchísimas gracias. Mañana las jornadas siguen, hay de todo, hay procedimientos y metodologías de dirección de mujeres, política y producción de dirección, feminismos, disidencias, conferencias, está todo en el Facebook, así que nos invitamos a todos a que sigan participando. Y yo de ustedes me despido. Muchísimas gracias por estar hoy. Muchísimas gracias a ustedes. Gracias. Muchas gracias. Un abrazo a todos y a todas. Gracias. Un abrazo, mil gracias. Bien, cortamos la transmisión. Muy bien. Qué bueno, me dan ganas de seguir charlando.